efectos acá en la población, sobre todo en lo que es la alza de medicinas. Los genéricos nos van a costar más caro, al igual que los de marca. Está afectando bastante, ¿no?, lo que es la salud, porque ahora la salud nos va a costar mucho. Enfermarse les va a salir caro a la gente. Cuando un laboratorio inventa una cura o no una cura, sino un medicamento, no sé, como una especie de analgésico, por ejemplo, como para el cáncer, como para el SIDA, tiene 20 años de exclusividad. O sea, nadie más le puede hacer competencia. Una vez vencidos los 20 años, puede recién generarse lo que se llaman los genéricos, ¿no? En cambio, con el TPP el plazo va a ser de 20 a 28 años de monopolio, con lo cual la generación de los genéricos nuevamente va a demorar 8 años más. Eso va a hacer que los monopolios aprovechen para alzar el precio de las medicinas y al final pues los pacientes van a tener como resultado una escasez, ¿no? Este tratado transpacífico traería al Perú a nivel minería, por ejemplo, es permitir a estas grandes corporaciones que puedan demandar al Estado si es que en caso quisiera revisar algún estudio medioambiental que afecte a esa zona, puede demandarlo si es que quisiera proteger alguna reserva natural. El 40% de esta selva del Sierra del Divisor está concesionada a una empresa canadiense. Esta es una reserva, está protegida, se supone, pero la empresa canadiense va a poder entrar a explotar petróleo y puede demandar al Estado si quisiera seguir protegiendo, por ejemplo, esta reserva. Bueno, lo que pasa es que este acuerdo prohíbe prácticas tradicionales de los agricultores, como es el guardar las semillas para siguientes cosechas o incluso intercambiar semillas. Y también facilita que un puñado de empresas tengan control sobre el comercio de todas las semillas. Incluso lo que hace este acuerdo es no reconocer el mejoramiento genético que los propios agricultores hacen a lo largo de décadas o incluso centurias, porque solamente les permite patentar o reconocer estos trabajos a empresas que venden semillas. Con el TPP una empresa prácticamente tiene la facultad de caer a un pueblo o a una zona donde hay específicamente una variedad que no hay en ningún otro sitio, y si es que no está patentada en el país, esa empresa la puede patentar. Y los agricultores o la zona o el pueblo que ha desarrollado esa papa no tiene el poder para reclamar ante eso. El TPP nos obliga a adecuarnos plenamente a un acuerdo que se llama UPOP 91, y dentro de eso está una serie de disposiciones que favorecen a las empresas que fabrican semillas transgénicas como Monsanto, por ejemplo. Entonces facilita también que estas empresas puedan prácticamente hacer biopiratería y patentar diferentes productos tradicionales que son cuidados por ellos.